Últimamente percibes un leve temblor en el fondo de tu vida, como una vibración discreta que no sabes nombrar, pero que insiste. No es un drama ni un cataclismo, es más bien una sutileza, un cambio de presión en el aire, un pliegue invisible entre la persona que ahora habitas y la versión silenciosa que intuías desde hace años. Has probado caminos, herramientas, métodos. Has respirado contando, has visualizado escenarios, has escrito frases que buscaban convertirse en puentes, has declamado intenciones al amanecer y al borde del sueño, has asistido a talleres, has ingerido libros que prometían una llave maestra. Tu calendario es un mapa de ritos bien intencionados, tu mente una casa con muchas puertas, y, sin embargo, algo no termina de asentarse. A veces la realidad parece responder con un destello que te emociona. Otras se retrae como la marea y te deja allí con la sensación de que te faltó un paso, una palabra, un gesto. Entonces aparece el impulso conocido, hacer más. Añadir una práctica, ajustar la rutina, empujar un poco más la pieza para que encaje. Pero justo en ese empuje sutil, surge la pregunta que no puedes ignorar. ¿Y si la pieza no encaja porque el tablero vibra con otra melodía? ¿Y si no es la cantidad de acciones, sino la frecuencia desde la cual se realizan, lo que decide el tipo de respuesta que recibes? Lo intuyes cuando el cuerpo, pese a tu buena voluntad, queda en alerta. Hay una parte de ti que repite la instrucción de avanzar, de hacer lo correcto, y otra parte que observa con una lucidez casi cruel que el movimiento no tiene raíz. Es como intentar sintonizar una emisora con la antena mal orientada. Subes el volumen, giras la rueda, afinas con insistencia, y aún así el mensaje llega con un grano de ruido que todo lo distorsiona. Te han dicho que la intención lo es todo. Hoy quizá te toca escuchar algo más fino. La intención es la melodía, pero el estado del ser es la onda portadora. La portadora decide si la música se escucha o se pierde en estática. El campo que te rodea no se deja impresionar por los listados de tareas espirituales, ni por el dramatismo de tus deseos. Responde a la señal que emites mientras haces, al modo en que está configurado el instrumento que eres cuando tocas cada nota. Si te quedas aquí un momento, si permites que la prisa se diluya como azúcar en agua, una evidencia aparece con humildad. Has vivido confundiendo movimiento con avance. Hiciste del esfuerzo un altar porque el mundo te enseñó que lo arduo es noble y lo rápido sospechoso. No es que el esfuerzo sea enemigo, es que, cuando nace de la carencia, apaga la lámpara con la que buscabas ver. Puedes cruzar un bosque corriendo en línea recta y aún así perderte, mientras otro camina lento leyendo la brisa y llega antes que tú. En términos energéticos, hay acciones que expanden porque se ejecutan desde un organismo coherente, y otras que contraen porque se ejecutan desde un organismo en defensa. La diferencia no está en el gesto visible, sino en la corriente silenciosa que lo sostiene. Piensa en cuántas veces organizaste tus prácticas con la disciplina de un relojero y, aún así, el día se te deshizo en las manos. Piensa en las raras ocasiones en que, sin ritual ni guión, entraste en una presencia tan simple que todo empezó a moverse a tu favor, como si, de pronto, el mundo recordara tu nombre completo. Entre un extremo y el otro, no hubo magia caprichosa. Hubo un cambio de estado, tu atención, que suele dispersarse como luz en una habitación, se comprimió en un haz limpio. Tus pensamientos dejaron de competir. Tu emoción bajó del pedestal y se sentó junto a ti. Tu cuerpo dejó de interpretar la vida como amenaza. Y de pronto, por un instante que bastó, fuiste una sola cosa. No hace falta convertir esto en dogma. Basta con reconocer el mecanismo,
Cuando la mente exige resultados, el sistema nervioso escucha peligro. Si no ocurre, habrá pérdida, y el cuerpo obedece a su función primaria, protegerte. En esa protección hay tensión, y en la tensión la señal se vuelve áspera. No importa cuántas palabras delicadas recites si la musculatura dice no. No importa el mantra si la respiración se acorta cada vez que piensas en el cambio. Es entonces cuando el campo empieza a devolverte variaciones de lo mismo. Casi logras, casi llega, casi ocurre. La vida responde con ecos de tu casi. Tal vez por eso, el día que aceptaste no poder forzar nada, una claridad desconocida se abrió paso. No estoy hablando de rendirse como renuncia, sino de soltar la pelea que mantenías con lo real. Conozco a una mujer que llevaba meses sosteniendo una lista impecable de hábitos. Cada cheque en la agenda era un pequeño triunfo y, a la vez, una deuda que crecía. Una tarde, exhausta de su propia exigencia, salió a caminar sin auriculares, sin objetivos. Se detuvo junto a un árbol. Apoyó la espalda en la corteza y dejó que el peso cayera a través de las plantas de los pies. No pensó en abundancia, no pidió señales. Respiró. Volvió a sentir el latido en la yema de los dedos, la tibieza detrás del esternón. Fue tan poco espectacular que casi pasa desapercibido. Al llegar a casa, una conversación pendiente se desatascó, no porque el universo decidiera premiarla, sino porque su organismo, ya no en defensa, dejó de interferir con su propia llamada. Cuando la antena se alinea, no hace falta gritar. Quizá te preguntes qué tiene que ver la física con estas cosas que suenan a intimidad. Tiene que ver porque el modo en que pones tu mirada, no solo el foco, también el tono, reconfigura la danza de posibilidades que te tiene en el centro. No es la obsesión por una meta lo que precipita el suceso, sino la calidad del estado que sostiene su contemplación. Cuando amasas una idea con miedo, esa idea te amasa de vuelta con la misma textura. Cuando la sostienes en un cuenco de calma, encuentra forma sin desgarrar. Y aquí es donde el lenguaje de la ciencia, el de la espiritualidad y el de la fenomenología cotidiana se estrechan la mano. Tu cuerpo es la tecnología que traduce estados en señales y señales en experiencias. El sistema nervioso es ese afinador que, sin que lo notes, decide el rango de realidades que puedes sostener sin colapsar. Si se siente seguro, abre. Si interpreta amenaza, cierra. Abierto. Percibes matices. Ves rutas que siempre estuvieron ahí. Cerrado. Solo identificas lo mínimo para sobrevivir. En apertura. Una propuesta interesante es un terreno a explorar. En defensa. La misma propuesta es un peligro potencial. ¿Y qué hace el campo? Reflejar tu apertura o tu defensa con exactitud. No te castiga ni te examina. Responde. Por eso conviene desandar cierta pedagogía del rendimiento. Tu biografía te convenció de que lo valioso se gana empujando. El costo de esa creencia es una musculatura interna que vive intentando demostrar su merecimiento. Alcanzas un hito y, en lugar de descanso, aparece el siguiente. En cambio, cuando el punto de partida es la coherencia, esa alineación donde pensar, sentir y actuar brotan de una misma raíz, el movimiento es económico, sobrio, casi inevitable. No huyes de la acción, te vuelves selectivo con ella. No renuncias a la ambición, renuncias al ruido que impide escuchar la dirección precisa. Hay una pregunta que, si la dejas vivir contigo unos días, empieza a limpiar los rincones. ¿Desde qué estado me pongo en marcha? Responderla requiere valentía, porque verás los pequeños contratos invisibles que firmas con tal de no sentir. Si logro esto, por fin estaré en paz. Si me esfuerzo hasta el límite, nadie podrá dudar de mí. Esos contratos te agotaron sin darte lo que prometían. Y sin embargo,
Cuando cambias el orden, primero la paz, luego el movimiento, las mismas tareas, los mismos correos, las mismas conversaciones adquieren otra textura. No han cambiado ellas, has cambiado tú. Detenerte no es retroceder, es retirar el pie del acelerador cuando el motor está ahogado. La pausa, si es honesta, no es procrastinación, es calibración. Puedes probarlo ahora, sin ceremonia. Cierra levemente los ojos y deja que la mandíbula caiga 1 milímetro. Siente la lengua reposar en el fondo de la boca. Suelta los hombros como si colgaran de ganchos que se abren. Lleva una mano a la parte alta del pecho, otra al abdomen, y permite que el aire te encuentre sin que tengas que buscarlo. A la próxima exhalación, pronuncia hacia adentro. Aquí. No es una palabra mágica, es un recordatorio postural. Observa si algo en ti afloja. Ese algo es un permiso. Donde hay permiso, hay paso. No te prometo que, por inhalar así, la vida te entregará un mapa a medida. Te propongo algo más sobrio y más poderoso. Que te conviertas en alguien capaz de leer la vida sin que la urgencia altere el significado de las señales. Que transformes el cuerpo en un lugar habitable para lo que deseas. Que aprendas a sostener la expansión sin confundirla con amenaza. Eso, en rigor, es el inicio de toda manifestación. No traer a la fuerza, sino permitir que asiente. Y para permitir, necesitas un suelo. El suelo es tu coherencia. Quizá te recuerdes evitando sensaciones con argumentos brillantes. La mente es elocuente, sabe redactar excusas bellas. El cuerpo, en cambio, no miente. Te habla con presión, con calor, con electricidad, cuando le prestas atención, cuando lo integras como parte de tu inteligencia y no como un obstáculo a corregir. La señal que emites deja de fragmentarse. Lo que piensas y lo que sientes dejan de desautorizarse mutuamente. Y en ese instante discreto, casi nada se ve diferente, pero todo se vuelve posible. No estamos inaugurando una religión privada. Estamos entrenando un arte antiguo. Habitar. Habitar es ocupar tu centro sin dureza, como quien se sienta en una silla que conoce el peso de su dueño. Desde ahí, las decisiones no nacen de la necesidad de tapar un vacío. Nacen de la necesidad natural de florecer, y el crecimiento que florece no destruye el tallo que lo sostiene, lo engrosa. La vida no exige solemnidad perpetua. A veces basta con elegir una sola cosa que hoy harás desde estado y no desde carencia. Contestar un mensaje sin el apremio de demostrar. Decir que no sin disfrazarlo de excusa. Avanzar 1 centímetro en un proyecto mientras respiras hondo la incomodidad que antes te hacía correr. Ese centímetro, hecho desde un organismo coherente, vale más que metros a ciegas. No lo digo para minimizar tu ambición, lo digo para devolverle precisión. A partir de aquí, la trama se vuelve íntima. Cada quien tiene su portal favorito, la música, el silencio, la escritura, el movimiento. Lo relevante no es el portal, es cómo lo atraviesas. Si entras para conquistar, el cuerpo lo sabrá y se tensará. Si entras para recordar, el cuerpo lo sabrá y se abrirá. Recordar que no te falta nada para emitir con claridad, que no tienes que ganarte tu propia confianza, que el futuro no se negocia con promesas, sino con presencia. En presencia, tu nombre no es un proyecto, es una vibración. Tal vez esta sea la parte más difícil de aceptar porque desmantela un hábito de décadas. No haces para después ser, eres, y desde ahí haces. Y ese ser no es una idea metafísica inalcanzable. Es una fisiología concreta que se entrena, se regula, se suaviza, cuando la identidad deja de definirse por lo que resistes y empieza a conocerse por lo que permites. El mundo se reordena a velocidades
que la mente no puede explicar, solo agradecer. Deja que este comienzo sea exactamente lo que es, un umbral. No un veredicto sobre tu historia, no un examen más, un lugar donde practicamos el gesto de antes, aflojar 1 milímetro la mandíbula, soltar 1 gramo el pecho, conceder 1 centímetro a la verdad de tu peso. Si puedes sostener la simpleza de ese gesto 3 veces al día, estarás practicando la forma más alta de coherencia, elegir tu estado antes de elegir tu movimiento. En ese orden, el movimiento ya no es ruido, es música. Y la música, cuando la portadora es limpia, llega, no porque la persigas, sino porque ya estabas en la frecuencia que la hacía inevitable. En el mundo que hemos heredado, la narrativa dominante ha sido clara. Quien se esfuerza más, logra más. Esa ecuación, repetida en las aulas, en los hogares y en los pasillos de las empresas, se convirtió en un dogma silencioso que gobierna nuestras elecciones sin que lo notemos. La medalla no se da por la sintonía interna, sino por las horas acumuladas, por el desgaste visible, por las cicatrices que prueban que lo diste todo. Sin embargo, cuando miramos desde la lente de la física cuántica y la neurociencia, esta ecuación se resquebraja, porque el campo que sostiene la realidad no responde a la cantidad de acción, sino a la cualidad vibratoria que esa acción emite. Puedes pasar el día entero actuando, pero si cada movimiento está sostenido por un sistema nervioso en alerta, la señal que llega al campo es incoherente. Y lo incoherente no se traduce en creación estable, sino en resultados intermitentes, inacabados o fugaces. Aquí es donde la palabra frecuencia deja de ser un concepto poético para convertirse en un parámetro técnico. En la física, la frecuencia es la medida de cuántas veces se repite una onda en un intervalo de tiempo. En la experiencia humana, la frecuencia es la consistencia de tu estado interno a lo largo del día. No importa si por la mañana visualizaste con entusiasmo, si 1 hora después, tu cuerpo regresó al patrón de tensión y tu mente volvió a emitir pensamientos de urgencia. El campo cuántico lee la frecuencia dominante, no los picos momentáneos de alta vibración. Esto explica por qué tantos esfuerzos parecen inútiles. No es que no hayas hecho lo correcto, es que lo has hecho desde un estado incompatible con el resultado que buscas. Imagina un músico afinando su instrumento. Puede tocar la pieza perfecta en técnica, pero si las cuerdas están desafinadas, la melodía no resonará como debe. Tus acciones son las notas. Tu estado interno es la afinación. Un cuerpo en coherencia, es decir, en el que pensamientos, emociones y respuestas fisiológicas están alineados, convierte cada nota en una señal clara que el campo puede amplificar. Un cuerpo en incoherencia genera ruido. Aunque la técnica externa parezca impecable, la neurociencia nos da pistas concretas sobre este mecanismo. Cuando el sistema nervioso se encuentra en modo simpático, el famoso lucha o huida, la percepción se estrecha. El cerebro filtra la información buscando amenazas y el cuerpo produce químicos para movilizar energía de corto plazo. En ese estado, tu campo electromagnético cambia. La variabilidad de tu frecuencia cardíaca se reduce, tu respiración se acorta, tu cerebro se sincroniza en patrones de alerta. Desde ahí, las decisiones nacen para proteger, no para expandir. No es que sea imposible crear en este estado, pero sí lo es sostener lo creado, sin que el mismo patrón de defensa lo erosione. Por eso, el primer paso para manifestar en coherencia no es hacer más, sino reconfigurar la base desde la que haces. Y esa base no está en la mente conceptual, sino en la fisiología. Es tu respiración, tu postura
el tono de tus músculos, la amplitud de tu visión periférica. Todos son indicadores del estado en que estás emitiendo señales. Si tu respiración es superficial, tu mandíbula está apretada y tu atención está contraída. El mensaje vibratorio que envías no es «estoy listo para recibir», sino «me preparo para resistir». Este punto es crucial porque nos saca de la ilusión de que la manifestación es un ejercicio puramente mental. No basta con imaginar un resultado. Tu biología tiene que sentirse segura con ese resultado. Si el cambio que anhelas implica salir de la zona que tu sistema nervioso reconoce como familiar, habrá resistencia, aunque la mente lo desee. Esta es la razón por la que muchas personas sabotean sus propias oportunidades sin darse cuenta. Consiguen una cita importante y la cancelan. Reciben una propuesta y la posponen. Encuentran un recurso y lo desaprovechan. No es pereza ni falta de merecimiento. Es un reflejo de autoprotección ante lo desconocido. El campo cuántico no distingue entre un sí mental y un no fisiológico. Traduce la señal combinada, y esa señal combinada siempre gana. Por eso, un pensamiento positivo repetido 1000 veces no tendrá fuerza si el cuerpo se contrae cada vez que lo piensas. Es como intentar enviar una imagen clara a través de una conexión llena de interferencias. El receptor no recibe la foto, sino un mosaico borroso. La limpieza de la señal requiere que todos los sistemas digan lo mismo: mente, emoción y cuerpo en sincronía. Aquí entra en juego la verdadera diferencia entre esfuerzo tridimensional y poder cuántico. El esfuerzo tridimensional acumula horas, tareas y estrategias para vencer la resistencia externa. El poder cuántico ajusta la vibración interna para que la realidad se reorganice en consecuencia. Lo primero depende de la fuerza bruta y del tiempo. Lo segundo, de la coherencia y la presencia. En términos de eficiencia, la coherencia es exponencial. Pequeñas acciones desde un estado alineado generan cambios desproporcionados en comparación con grandes acciones desde un estado desalineado. Esto no significa que la acción deje de ser necesaria, sino que su valor está determinado por el estado desde el que nace. Una sola conversación, si es iniciada desde la calma y la apertura, puede alterar el rumbo de tu vida más que 100 interacciones impulsadas por la ansiedad. Una decisión tomada en coherencia puede cerrar ciclos que llevaban años drenando energía. Y lo fascinante es que este principio no es místico, es pura física de resonancia. Las ondas que comparten frecuencia se amplifican entre sí. Las que no la comparten se cancelan. Si de verdad quieres entender por qué a veces la vida parece responder a tus gestos y otras veces no, observa el estado que los origina. No analices solo la acción. Analiza el campo que la envuelve. Tu respiración estaba libre o contenida. Tu atención estaba presente o proyectada hacia un resultado. Tu cuerpo se sentía seguro o en guardia. Estas preguntas, más que cualquier técnica compleja, son el termómetro real de tu poder manifestador. Porque no se trata de convencer al universo con palabras o imágenes mentales, sino de hablar su idioma más antiguo, el de la vibración estable. Cuando aceptas que la coherencia es el núcleo, cambia tu enfoque. Empiezas a valorar más una hora de trabajo desde la calma que 10 desde la tensión. Te das cuenta de que hacer menos no es pereza, sino refinamiento. Eliminar lo que nace del miedo para quedarte solo con lo que nace del propósito. En ese momento, la acción deja de ser un intento de controlar y se convierte en una extensión natural de tu estado. El universo no tiene que forzar nada para responder. Simplemente refleja la señal que ahora es clara.
Y aquí se abre un nuevo tipo de responsabilidad. Ya no puedes refugiarte en la excusa de que hiciste todo y no funcionó, porque comprendes que no es lo que hiciste, sino lo que estabas haciendo mientras lo hacías. Esa comprensión puede incomodar al principio, pero luego libera. Si el punto de cambio está dentro, no dependes de variables externas para empezar a mover la aguja. Puedes empezar ahora, ajustando 1 milímetro la respiración, suavizando 1 grado la tensión, eligiendo una sola acción que nazca de un cuerpo seguro. Ese ajuste, repetido, cambia la frecuencia dominante. Y cuando la frecuencia cambia, la realidad no tiene más opción que seguirla. En el fondo, todo esto se reduce a una elección: seguir acumulando acciones esperando que una rompa el patrón, o detenerte lo suficiente para cambiar el patrón desde dentro. Lo primero perpetúa el ruido, lo segundo abre espacio para que la música se escuche, y en ese espacio, cada movimiento que hagas tendrá el peso cuántico de tu coherencia, no la ligereza efímera de tu prisa. Conozco la historia de un hombre que, como muchos, se había convertido en experto en hacer todo lo correcto. Su despertador sonaba antes del amanecer para dedicar 1 hora a la meditación, seguida de una sesión de escritura de gratitud, afirmaciones frente al espejo y una visualización detallada de su vida ideal. Leía libros de física cuántica, practicaba técnicas de respiración y escuchaba frecuencias binaurales mientras trabajaba. Había convertido su día en un ritual ininterrumpido de búsqueda espiritual y, sin embargo, su realidad externa parecía impermeable a tanto esfuerzo. Los números de su cuenta bancaria apenas se movían, sus relaciones se mantenían en un estado tibio y las oportunidades que aparecían se desvanecían antes de tomar forma. Todo esto lo empujaba a redoblar la apuesta. Más horas de práctica, más cursos, más métodos. Creía sinceramente que la intensidad de su disciplina era proporcional a la cercanía de sus resultados. Pero lo que no veía era que cada nuevo añadido a su rutina llevaba implícito un mensaje silencioso: todavía no es suficiente, todavía no estoy ahí. Una tarde, después de recibir otra negativa para un proyecto que llevaba meses esperando, algo en él se quebró, pero no en el sentido de rendirse al vacío, sino en el de soltar un peso que llevaba demasiado tiempo tensando sus hombros. Cerró el portátil, apagó el teléfono y salió a caminar sin rumbo. No llevaba auriculares ni intención de aprovechar el paseo para visualizar o repetir mantras. Solo caminaba. Los ruidos de la ciudad se entrelazaban con el roce de sus pasos en la acera, y por primera vez, en mucho tiempo, no sentía la presión de tener que transformar ese instante en una herramienta de cambio. Al llegar a un parque, se sentó en un banco y simplemente observó. No observó con el afán de colapsar posibilidades, sino con una curiosidad suave, sin objetivos. El aire frío le llenaba los pulmones. El sol de la tarde le calentaba el rostro. El tiempo se volvió elástico, como si no hubiera prisa para nada. En ese estado, algo cambió. No fue un rayo de luz mística ni una voz celestial. Fue más bien una sensación fisiológica. Los hombros descendieron, la mandíbula se aflojó, la respiración se hizo más profunda sin esfuerzo. Su sistema nervioso, acostumbrado a vivir en un tono de alerta constante, parecía descubrir por primera vez en meses que podía bajar la guardia, y en esa apertura, la mente dejó de escanear el futuro y se entregó a la hora. No estaba haciendo para lograr, estaba simplemente siendo, y en ese ser, su señal cambió. 2 días después, recibió un correo inesperado. Una persona con la que había colaborado años atrás lo contactaba para proponerle un proyecto que no solo se ajustaba a sus talentos,
sino que incluía una compensación económica generosa. No había aplicado para ello, no había enviado propuestas ni hecho gestiones directas. El proyecto simplemente había aparecido. Muchos lo habrían llamado suerte, pero él sabía que era algo distinto. Era coherencia. Su estado interno había dejado de emitir el patrón de carencia y esfuerzo forzado. Y el campo, como un espejo impecable, había respondido a esa nueva frecuencia. Este tipo de historias no son anécdotas aisladas. Son ejemplos de cómo, al soltar el control obsesivo, liberamos espacio para que la inteligencia que organiza la vida actúe. La física cuántica lo explica sin romanticismo, antes de ser observada. La materia existe como un conjunto de probabilidades. No hay forma definida hasta que la atención la colapsa en una realidad específica. Pero no es cualquier atención la que produce un resultado armónico. Es la atención impregnada de un estado de apertura, calma y coherencia. Si la observación está teñida de ansiedad, lo que colapsa es una probabilidad en resonancia con esa ansiedad. Si está teñida de desconfianza, la realidad que emerge refleja esa desconfianza. Y si está impregnada de presencia, lo que se manifiesta se alinea con esa presencia. La neurociencia añade otra capa. Cuando el sistema nervioso está regulado, la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la creatividad, la planificación y la toma de decisiones conscientes, tiene acceso completo a sus recursos. En cambio, cuando el cuerpo está en alerta, las funciones cognitivas se ven limitadas. El pensamiento se estrecha y se repiten patrones automáticos. En otras palabras, cuando dejas de pelear con la vida y regulas tu estado, no solo cambias tu frecuencia, también liberas capacidades que antes estaban bloqueadas. Esto no es magia, es biología en sintonía con la física. Lo que aprendemos de estas experiencias es que el momento de soltar no es un acto pasivo, no es cruzarse de brazos esperando que algo ocurra. Es una decisión activa de cambiar el lugar desde el que te relacionas con la realidad. Es el paso de un ser compulsivo a un ser consciente. Cuando eliges ese cambio, aunque externamente parezca que no haces nada, internamente estás reconfigurando todo: tu respiración, tu química interna, tu postura, tu diálogo mental. Y cada uno de esos elementos es un transmisor que el campo cuántico lee con precisión. En ese sentido, la verdadera manifestación no se parece a perseguir algo que está lejos, sino a volverte un punto de atracción para lo que ya está cerca, pero no podía encontrarte por el ruido que emitías. Cuando la señal se limpia, lo que buscabas ya no tiene que atravesar un mar de interferencias para llegar, aparece, y lo hace con una naturalidad que desarma la noción de que todo debe ser difícil para tener valor. Quizá por eso tantas personas, después de experimentar este tipo de sincronías, confiesan que se sienten extrañamente tranquilas, incluso cuando todavía no tienen todas las piezas de su vida resueltas. Han probado la diferencia entre el esfuerzo desde la urgencia y la acción desde la coherencia, y ya no pueden volver atrás, porque han sentido en el cuerpo, no solo entendido en la mente, que la frecuencia desde la que actúan importa más que la cantidad de lo que hacen. Y una vez que el cuerpo reconoce esa verdad, empieza a buscarla de nuevo, como quien recuerda el camino a casa. Esta es la invitación. Soltar no es renunciar a tus sueños, es renunciar a la fricción interna que los mantiene a distancia. Es permitir que tu sistema nervioso aprenda un nuevo patrón, uno en el que lo desconocido no sea automáticamente peligroso, sino una oportunidad para expandirse. Cuando eliges vivir así, cada acción que tomas se convierte en un eco de esa coherencia, y el campo, fiel a su naturaleza,
responde con escenarios que la reflejan. En ese punto, la manifestación deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia inevitable de tu forma de estar. Para comprender en profundidad cómo se entrelazan la frecuencia, el estado interno y el sistema nervioso, necesitamos ir más allá de la idea abstracta de energía y entrar en la experiencia concreta de cómo se genera y se sostiene una señal. La frecuencia que emites no es una nube etérea sin anclaje. Es el resultado de un diálogo constante entre tu mente, tu cuerpo y tu campo emocional. Cada pensamiento activa un patrón en tu sistema nervioso. Cada emoción cambia la química de tu cuerpo. Cada gesto físico envía una señal de retroalimentación a tu cerebro. Y todo ello, en conjunto, forma un patrón vibratorio que el campo cuántico lee con precisión matemática. En el centro de este proceso está la coherencia. La coherencia no es pensar positivo a toda costa, ni mantener una sonrisa forzada. Es la alineación genuina entre lo que piensas, lo que sientes y lo que tu cuerpo expresa. Cuando estos tres elementos están en sintonía, el campo recibe una señal nítida, como un haz de luz concentrado. Pero cuando hay conflicto interno, por ejemplo, pensamientos de abundancia en una mente que convive con emociones de miedo y un cuerpo en tensión, la señal se fragmenta. Es como intentar transmitir una canción con tres instrumentos tocando melodías distintas. El resultado no es música, sino ruido. La física de la resonancia nos ofrece un paralelo perfecto. Dos cuerdas afinadas en la misma frecuencia vibran juntas, aunque solo una de ellas sea tocada. Lo mismo ocurre con tu frecuencia y las posibilidades que existen en el campo. Si tu estado interno vibra en armonía con una realidad potencial, esa realidad empieza a moverse hacia ti. Pero si la frecuencia que emites es inestable, la conexión se rompe y la oportunidad se desvanece o nunca llega a materializarse. Aquí es donde el sistema nervioso juega un papel crítico. Es él quien determina, a un nivel primario, si estás en apertura o en defensa. En apertura. Tu respiración es más profunda. Tu corazón late de forma rítmica y tu cerebro puede acceder a estados creativos. En defensa. Tu respiración se acorta. Tu corazón acelera de forma irregular y tu mente se contrae en patrones repetitivos. Y lo más importante, el sistema nervioso responde a percepciones internas tanto como a estímulos externos. Puedes estar en un lugar seguro y, aún así, si tu diálogo interno está cargado de preocupación, tu cuerpo se comportará como si estuvieras en peligro. En este sentido, el estado interno es un amplificador o un bloqueador de tu señal. Un pensamiento coherente pero sostenido en un cuerpo tenso pierde fuerza. Una emoción de gratitud que se vive con un diafragma contraído no puede expandirse plenamente. Por eso, el trabajo de manifestación cuántica empieza en el cuerpo, en enseñarle a sentir seguridad, incluso en la incertidumbre. Cuando tu sistema nervioso aprende que puede relajarse sin perder control, la frecuencia que emites se vuelve estable, y la estabilidad es lo que permite que el campo te reconozca y responda. Imagina que tu señal es como una emisora de radio. Si la antena está bien orientada y libre de interferencias, la transmisión llega clara a cualquier receptor. Pero si la antena vibra con inestabilidad, la señal se distorsiona, se mezcla con ruido y el mensaje se pierde. El estado interno es esa orientación fina de la antena. No se trata solo de emitir más, sino de emitir limpio. Y para emitir limpio, la mente y el cuerpo deben hablar el mismo idioma. Una forma de percibir tu grado de coherencia es observar cómo se siente tu cuerpo cuando piensas en lo que deseas.
Si al imaginarlo aparece tensión en el estómago, o presión en el pecho, o un nudo en la garganta, no es que no merezcas lo que quieres, sino que tu sistema nervioso asocia ese cambio a un riesgo. Ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Intentan forzar la manifestación sin antes liberar la resistencia biológica. El resultado es una montaña rusa de avances y retrocesos. El puente entre el deseo consciente y la realidad manifestada se construye con prácticas que regulen y estabilicen tu sistema. Esto puede ser tan simple como respirar de forma lenta y profunda durante unos minutos varias veces al día, caminar con atención plena o dedicar momentos a relajar deliberadamente zonas del cuerpo donde acumulas tensión. Estas acciones, aunque parezcan menores, tienen un efecto acumulativo en tu frecuencia. Le enseñan a tu organismo que la apertura es segura, que no necesita contraerse ante lo nuevo. Cuando esta regulación se convierte en hábito, el cambio es notable. Las ideas fluyen con más claridad. Las decisiones se toman sin la neblina de la duda y las oportunidades parecen alinearse sin esfuerzo. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque ahora puedes ver y responder a señales que antes tu estado defensivo bloqueaba. El campo siempre estuvo ahí, listo para responder. La diferencia es que ahora tu señal llega sin distorsión. Este es el poder silencioso de la coherencia. No grita, no exige, no dramatiza, simplemente sostiene una vibración tan consistente que la realidad no tiene más opción que reflejarla. Y esa consistencia no se logra a través de la obsesión mental, sino mediante la práctica diaria de habitar tu cuerpo, reconocer tu estado y elegir, una y otra vez, la apertura sobre la contracción. Llegados a este punto, empiezas a comprender que la manifestación no es un acto esporádico, sino una transmisión continua. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción es parte del mensaje que envías. Y la calidad de ese mensaje depende menos de lo que quieres y más de quién estás siendo mientras lo quieres. Cuando integras esta verdad, la pregunta deja de ser ¿cómo consigo lo que deseo? Y se convierte en ¿cómo sostengo el estado que lo hace inevitable? Porque en la física de la coherencia, la causa y el efecto no están separados. El estado es ya el comienzo del resultado. Para recalibrar la señal que envías al campo cuántico, no basta con entender este principio. Hay que entrenar al cuerpo para que pueda sostener la apertura sin colapsar. Y ese entrenamiento no se parece a la fuerza bruta ni a la disciplina rígida con la que nos han educado. Es un proceso de repetición suave, constante, que le enseña al sistema nervioso que puede estar a salvo incluso en territorios desconocidos. Porque si tu biología interpreta lo nuevo como una amenaza, lo rechazará aunque tu mente lo desee con fervor. Un método simple pero poderoso es la práctica de la presencia encarnada. Empieza colocando una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen, respirando de manera lenta y consciente. No intentes cambiar nada de inmediato. Simplemente observa cómo responde tu cuerpo cuando inhalas y exhalas. Este gesto envía una señal de seguridad a tu sistema nervioso, recordándole que no necesita prepararse para huir o luchar. Con el tiempo, esta sensación se convierte en una referencia interna, un ancla que puedes invocar cuando aparezca la ansiedad o la urgencia. Otro ejercicio útil es identificar las microtensiones que se activan cuando piensas en tus deseos. Tal vez tu estómago se contrae al imaginar recibir una suma de dinero importante, o tu pecho se oprime al visualizar una relación profunda. Esas reacciones no son sabotaje consciente, son la forma en que tu cuerpo expresa
que no tiene un mapa para sostener esa experiencia. En lugar de forzarlo a superarlo, acércate con curiosidad. Respira dentro de esa tensión. Suavízala. Acompáñala hasta que pierda intensidad. Así, poco a poco, lo que antes era percibido como peligro se convierte en territorio familiar. La clave es la repetición sin prisa. Cada vez que eliges relajarte en lugar de contraerte. Cada vez que respondes desde la calma en lugar de la urgencia. Refuerzas un nuevo patrón neuronal y fisiológico. Ese patrón, con el tiempo, se convierte en tu línea base vibratoria. Y cuando esa línea base es de apertura y coherencia, el campo cuántico no tiene que forzar coincidencias para encontrarte. Simplemente responde de manera natural a la claridad de tu señal. Este trabajo no es espectacular en apariencia, pero sus efectos se sienten en todas las áreas de la vida. Las conversaciones fluyen con menos fricción. Las decisiones se toman con más certeza y las oportunidades llegan con un timing que parece perfecto. No es magia. Es la consecuencia de que tu mente, tu cuerpo y tu emoción estén tocando la misma nota. Y cuando esa nota se sostiene el tiempo suficiente, la realidad entera comienza a resonar con ella. Lo que hemos explorado hasta ahora nos muestra que la coherencia no es un estado que se alcanza una vez y se conserva para siempre. Es un proceso vivo, un diálogo constante entre quién eres ahora y quién te estás convirtiendo. El sistema nervioso, al igual que un instrumento musical, necesita afinación regular. Y esta afinación no solo ocurre en momentos de calma y práctica deliberada, sino también y quizá, sobre todo, en los momentos inesperados de la vida diaria. Ahí es donde se pone a prueba tu capacidad de sostener tu frecuencia. Imagina que has estado practicando respiración consciente durante semanas, sintiendo cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente se aclara, y de pronto, una conversación difícil o una noticia inesperada sacude tu estabilidad. En ese instante, tu viejo patrón de defensa querrá recuperar el control. El pecho se contrae, la respiración se acorta, la mente se llena de pensamientos repetitivos. Es ahí donde la práctica encuentra su verdadero propósito. No para evitar esos momentos, sino para que puedas atravesarlos sin perderte en ellos. La coherencia se demuestra no en la ausencia de desafíos, sino en tu capacidad para seguir emitiendo una señal clara incluso en medio de la turbulencia, cuando logras sostener la apertura en medio de la incomodidad. Algo profundo cambia en tu vibración. El campo cuántico empieza a reconocer que no eres una señal inestable que fluctúa según las circunstancias, sino un emisor consistente que mantiene la sintonía incluso en entornos ruidosos. Y esta consistencia crea un efecto acumulativo. Cuanto más tiempo sostienes la frecuencia deseada, más fuerte se vuelve el puente entre tu estado interno y la realidad que refleja ese estado. No es casualidad que muchas tradiciones antiguas enseñaran prácticas que combinaban respiración, postura y atención consciente. Sabían que el cuerpo es el transmisor, que no basta con una intención mental. La mente puede imaginar, visualizar y proyectar, pero es el cuerpo quien convierte esas imágenes en una señal tangible que el campo puede leer. Cuando piensas en algo con intensidad pero tu cuerpo permanece en un estado de contracción, la señal se distorsiona. Pero cuando la imagen interna se acompaña de una sensación física de expansión, la frecuencia se alinea y la transmisión se vuelve limpia. Esto significa que tu trabajo real no es lograr algo allá afuera, sino enseñar a tu sistema entero a habitar la experiencia de lo que quieres antes de que llegue. Por ejemplo, si buscas relaciones auténticas,
Tu práctica no es buscar personas con esas características, sino entrenar a tu cuerpo a sentirse seguro, expresando vulnerabilidad. Si buscas prosperidad, tu práctica es enseñar a tu sistema a sostener la sensación de abundancia sin que aparezca la urgencia o el miedo a perder. Esta es la parte menos glamorosa, pero más transformadora del proceso. La alquimia cotidiana que convierte la intención en estado y el estado en realidad. Poco a poco, empiezas a notar señales de que tu frecuencia está cambiando. Interacciones que antes te desestabilizaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Oportunidades que parecían lejanas aparecen sin que hayas forzado su llegada. Incluso tu diálogo interno cambia. La voz crítica pierde fuerza. La duda se suaviza. La urgencia se convierte en curiosidad. Estos son los primeros reflejos de un campo que empieza a responder a tu nueva señal. No porque el universo te esté premiando, sino porque estás vibrando de manera coherente con lo que antes solo deseabas. El gran error que muchos cometen es pensar que este proceso tiene un final claro, un punto en el que ya lo lograste y puedes olvidarte, pero la frecuencia es dinámica. Si dejas de sintonizar, el sistema nervioso volverá a sus patrones más antiguos, porque son los que conoce. Por eso, más que un objetivo, la coherencia es un estilo de vida, un compromiso de escucharte, regularte y elegir la apertura una y otra vez. Y aquí surge una verdad incómoda. No siempre tendrás ganas de hacerlo. Habrá días en que el cansancio o la frustración te inviten a ceder al piloto automático. En esos momentos, la clave no es luchar contra ti mismo, sino recordar que cada elección cuenta, incluso las pequeñas. Un minuto de respiración consciente, un gesto de suavidad hacia tu propio cuerpo, una decisión de responder en calma. Cada acto es una semilla que fortalece tu línea base vibratoria. Con el tiempo, este estilo de vida crea algo que podríamos llamar confianza vibratoria, la certeza de que, pase lo que pase, tienes los recursos internos para volver a tu frecuencia. Esta confianza es magnética. No necesita demostrar nada. No busca validación externa, y precisamente por eso, atrae sin esfuerzo. Cuando la transmites, las personas y situaciones que resuenan contigo se sienten naturalmente llamadas a acercarse. Y aquí es donde la manifestación deja de ser un acto aislado y se convierte en un flujo. El deseo y la realidad dejan de estar separados por una distancia inalcanzable. Empiezas a sentir que la vida responde en tiempo real a tu estado interno. Y esa sensación transforma no solo lo que recibes, sino quién eres en el proceso. Porque en última instancia, la verdadera manifestación no es conseguir algo, es convertirte en alguien que ya vive en armonía con aquello que antes parecía un sueño lejano. En este punto, la pregunta deja de ser ¿cómo consigo lo que quiero? Y pasa a ser ¿qué estado necesito sostener para que eso llegue sin esfuerzo? Y cuando entiendes que el estado lo eliges momento a momento, descubres que el poder siempre estuvo en ti. No en las circunstancias, no en las personas, no en los rituales externos, sino en tu capacidad de ser el emisor consciente de tu propia realidad. Y ahora, después de recorrer este camino de comprensión, práctica y transformación, la invitación es clara. Mirar dentro de ti y preguntarte con honestidad. ¿Y tú? ¿Estás listo para habitar la frecuencia de la vida que siempre te ha estado esperando?